La acción procesal es el poder de presentar y mantener ante el órgano jurisdiccional una pretensión jurídica postulando una decisión sobre su fundamento y, en su caso, la ejecución de lo resuelto. La acción tiende a provocar la actividad del órgano jurisdiccional para que, seguidos los trámites de ese proceso, ese órgano emita una decisión sobre el litigio. El sentido procesal tiene tres acepciones. 1. Como sinónimo de derecho. 2. Como sinónimo de pretensión y de demanda. Y por último, como sinónimo de facultad de provocar la actividad de la jurisdicción. Por consiguiente, hablaremos sobre las teorías sobre la acción. En ellas encontramos en primer lugar la acción como derecho material, en donde un autor nos menciona que acción es el derecho de perseguir a lo que se le debe a uno. Otro autor nos menciona que el derecho de accionar es el derecho a la tutela judicial nacido de la lesión de un derecho, es decir, el derecho en que se transforma un derecho al ser lesionado. Otra es la polémica de Muder. Él consideró que el actio era una expresión autónoma de derecho, mejor aún de la pretensión jurídica. Müller sostiene que no era el ordenamiento de pretensiones jurisdicialmente perseguibles, sino el ordenamiento de los derechos y que sólo estos eran susceptibles de persecución judicial. Y otra, que más en croqueto, es como derecho a la tutela concreta. Lo concibe con un derecho a una sentencia concreta favorable a la actora. Aunque la acción es distinta al derecho subjetivo, material, solo se concede a que lo tiene. Y por consecuencia tenemos los que siguen. Como derecho abstracto, derecho del que tiene un derecho subjetivo material, es decir, que tiene la razón, pero no solo él, sino de cualquier que acuda al juez para obtener una sentencia sobre su pretensión, sea esta fundada o infundada. Lipnam define la acción del derecho instrumental por medio del cual se deduce en juicio la afirmación de un derecho o en general de una situación jurídica que se desea ver reconocida, tutelada o declarada. Teoría de la acción como tutela concreta es básicamente la polémica de Winch y Mother, donde la acción es un derecho público subjetivo mediante el cual se obtiene la tutela jurídica y se dirige contra el Estado para la obtención de una sentencia favorable y en contra del demandado para el cumplimiento de una presentación insatisfecha. Teoría de la acción como derecho a la jurisdicción. El poder de accionar es un poder jurídico de todo individuo en tanto a tal existe cuando se ejerza efectivamente. De acción y legitimación, condición mínima que deberá satisfacer para que pueda iniciar y desarrollar válidamente el proceso. Interés jurídico es esencial para que el ejercicio de la acción, si falta o no, el juzgador pueda estudiarla. Para la Suprema Corte de Justicia es necesidad de obtener una resolución jurisdiccional reconocido a una persona por ordenamiento jurídico, ante su valoración o desconocimiento por la persona. Pretensión, afirmación de un sujeto de derecho de merecer la tutela jurídica y, por supuesto, la aspiración concreta a que se haga efectiva. Buenos días, compañeros. Yo les voy a explicar lo que es la excepción, lo que es el subtema 9.5.1. Para empezar, les voy a decir cómo surgió la excepción. Este surgió como un medio de defensa para el demandado, ¿verdad? Y este se puede también conceptualizar que como el derecho subjetivo procesal del demandado para oponerse a la acción o pretensión del actor. También se puede decir que es el derecho de defensa en juicio, o también lo podemos llamar simplemente como el derecho a defenderse. Pero podemos decir que es la manera en que uno se puede defender. Como lo dije, es el derecho a defenderse. Clasificación. Podemos decir que se clasifican de acuerdo a las cuestiones concretas que el demandado plantea frente a la acción o a la pretensión del actor. Excepciones procesales. Son las que impugnan la regularidad del proceso
Entre ellas podemos encontrar la excepción de incompetencia. Esta aplica si el demandado considera que el juzgador que está conociendo el asunto no es competente. Excepción por falta de legitimización procesal o de personalidad, cuando el presunto operador de la parte actora no acreditó el carácter con el que se ostenta. Otra sería excepción por litispendencia. El litigio planteado por el actor ya es objeto de otro proceso. Otro sería excepción sustanciales, que estas son las que contradicen el fundamento de la pretensión. Y para finalizar sería excepción de pago, cuando el demandante afirma que ya pagó al deudor. Dentro de las partes del proceso hablemos del concepto y las clases. El proceso es el conjunto complejo de actos del Estado como soberano, de las partes interesadas y de los terceros ajenos a la relación sustancial. Así la acción, más la jurisdicción, más la actividad de terceros, da como resultado el proceso, que será el conjunto de actos mediante los cuales se constituye, desarrolla y termina la relación jurídica que se había establecido entre el juzgador, las partes y las demás personas que en ella intervienen. Su finalidad, ya lo dijimos, es solucionar el litigio entre las partes a través de una decisión del juzgador basada, claro, en hechos afirmados y probados y, claro, dentro del derecho aplicable. El juicio, pues, es un acto en el que intervienen cuando menos 3 personas: el actor, que pretende, el demandado, que resiste, y el juzgador, que conoce y decide. Las partes son los sujetos procesales cuyos intereses jurídicos se controvierten en el proceso, los sujetos que reclaman una decisión jurisdiccional respecto a la pretensión que en el proceso se debate son la parte atacante, que es el actor o demandante en los procesos no penales, el acusador en el penal, y el juicio de amparo se le llamará quejoso o agraviado. La parte atacada es la parte contra quien está hecha la demanda, el demandado en los procesos no penales, el acusado, inculpado o imputado en el proceso penal, y en el juicio de amparo será la autoridad responsable. En el proceso penal, según la etapa procedimental, es indiciado durante la averiguación previa, procesado una vez que se constituye la relación jurídica procesal, y si se impone el recurso de apelación, apelante. Obvio, al que interpone el recurso se le llamará apelado y es la contraparte. La parte actora o acusadora es la que reclama una decisión jurisdiccional estimatoria de la pretensión. La parte demandada o acusada reclama una decisión jurisdiccional desestimatoria de la pretensión de la contraparte. El concepto de parte en derecho procesal solo puede elaborarse también bajo bases de carácter procesal. También es parte del juzgador, que es el tercero ajeno al conflicto, pero parte en el proceso. Las partes o sujetos procesales son juez, peritos, auxiliares de la función jurisdiccional y las propias partes. Todo proceso supone 3 partes fundamentales, 2 que contienden y un tercero que decide la controversia. La parte en sentido material es aquella para la cual la acción es su acción, el proceso su proceso, la sentencia es su sentencia, y de manera que directamente va a favor o en contra de la parte. La parte formal son aquellos sujetos del proceso que, sin verse afectados concretamente y de forma particular dentro de su esfera jurídica por la resolución jurisdiccional que resuelva la controversia o conflicto, cuenten con atribuciones conferidas por ley para impulsar la actividad procesal con objeto de obtener la relación jurisdiccional que vendrá a afectar la esfera jurídica de otras personas. La parte en sentido procesal es el sujeto que reclama o inste para sí o para otro que esté en posibilidad de reclamar una decisión jurisdiccional respecto de la pretensión que en el proceso se debate. En este sentido, para ser parte debe tenerse personalidad jurídica, pero además capacidad de ejercicio, posibilidad de efectuar válidamente actos jurídicos en beneficio o perjuicio propio o ajeno. En derecho procesal, el concepto de parte se elabora sobre bases de carácter procesal. Son partes los sujetos procesales, el juez, los peritos, los testigos y los auxiliares de la función jurisdiccional. En el proceso existen 3 partes, 2 que son los sujetos de acción y contienden entre sí, y el tercero es el juez, y este es el que decide la controversia. Las partes en sentido material son las que en nombre propio solicitan la actuación de la ley para actuar en el proceso, persiguiendo una resolución jurisdiccional
que puede afectarles particularmente en su esfera jurídica. En sentido formal pueden ser las propias partes en sentido material, pero además cuentan con atribuciones para lograr afectar el ámbito jurídico de otras personas. En sentido procesal es el sujeto que reclama para él o para otros en posibilidad de reclamar y debe tener personalidad jurídica y capacidad de ejercicio. Representantes legales. Representantes legales es la posibilidad de que una persona realice actos jurídicos por otra, ocupando su lugar o actuando por ella. En la representación legal tenemos dos tipos de representaciones. Una es la legal o la forzosa y la otra es la voluntaria o convencional. En la legal o la forzosa tenemos un ejemplo que puede ser como la tutela o la patria potestad de una madre hacia un menor. En la representación forzosa, aquí se ejerce la voluntad del representante y no la del representado. En la representación voluntaria o convencional, un ejemplo de ella puede ser cuando se celebra un pacto, un convenio o un contrato con un defensor o un asesor jurídico. Y en esta sí se ejerce, es la peculiaridad que se ejerce la voluntad del representado y no la del representante. Mandatarios. El mandato judicial es la forma más común de perfeccionar la representación procesal. Es un contrato por medio del cual una persona llamada mandante confiere a otro llamado mandatorio una representación para que actúe en nombre suyo como una representación. El mandato judicial debe otorgarse en escritura pública o en escritura presentada y ratificada por el otorgante ante el juez. Los poderes pueden ser generales para un caso determinado. Hay tres clases de poderes. 1. El poder para pleitos y cobranzas. 2. Poder para actos de administración. 3. Poder para actos de dominio. La forma del mandato debe ser 1. En escritura pública o en carta poder firmada ante 2 testigos. 2. El mandato por escrito privado firmado por 2 testigos. 3. Mandato verbal cuando el negocio no exceda sus 50 veces el salario mínimo. El Ministerio Público es un órgano público generalmente estatal, al que se le atribuye dentro de un Estado de Derecho democrático, en representación de los intereses de la sociedad, mediante el ejercicio de las facultades de dirección de la investigación de los hechos que son constitutivos de un delito, de protección a las víctimas y testigos y de tutelariedad y sustento de la acción penal. Asimismo, está encargado de contribuir el establecimiento de los criterios de la política criminal o persecución penal dentro del Estado a la luz de los principios orientadores del derecho penal. Pero también hay un Ministerio Público Federal, que es la Fiscalía u órgano acusador del Estado. El Ministerio Público, como representante de la sociedad, monopoliza el ejercicio de la acción penal en nombre del Estado y suele ser como la parte acusadora de carácter público encargado de exigir la actuación de la pretensión punitiva y de su resarcimiento en el proceso penal. El artículo apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos habla de las facultades y atribuciones. Abogados y defensores. Asisten técnica y jurídicamente a las partes. El abogado es quien, reuniendo los requisitos que pide la ley de profesiones, se dedica a asesorar jurídicamente a las personas a las que presta sus servicios y defender los intereses de estos ante los tribunales y las demás autoridades. Y solo se necesita haber obtenido el título en licenciado en Derecho para poder ser abogado. La abogacía consiste en los servicios profesionales que presta, como lo son la asesoría jurídica y la defensa de los intereses jurídicos de las partes ante los tribunales y las demás autoridades. La intervención del abogado en el proceso es de dos tipos. El patrocinio, desde Roma el paterfamilias, es el abogado que se limita a asesorar, aconsejar, orientar, guiar a su cliente y acompañarlo a las diligencias o actos procesales y hablar por él. Nunca puede actuar solo, siempre lo hará ante la presencia de la parte en el sentido material, acompañándola, asesorándola, etc. La procuración es una intervención de mayor intensidad y grado. Implica que no solo asesore, aconseje o acompañe a la parte, sino que actúe por ella, es decir, funge como parte formal. Representa a la parte y actúa por ella.
El defensor, por otro lado, en el proceso penal, la abogacía se ejerce con esta figura. Su presencia es una garantía constitucional para el inculpado y su condición de validez de ese proceso. Legitimación. Doctrinalmente se distingue la legitimación procesal como ad processum y legitimación en la causa como ad causam. En nuestro sistema es la aptitud o idoneidad para actuar en el proceso, en ejercicio del derecho propio o en representación de otro. Se utilizaba el concepto de personalidad. En 1986 se toma el de legitimación procesal. En 1996 se vuelve a introducir el de personalidad, pero se conserva la de legitimación procesal, por lo que han quedado como sinónimos. La legitimación ad causam es la autorización que la ley otorga a una persona para ser parte de un proceso determinado, por su vinculación específica con el litigio. La capacidad para ser parte, la legitimación procesal, la legitimación ad processum y ad causam son presupuestos procesales que el juez debe de analizarlos y resolverlos detenidamente. Litisconsorcio. Las raíces de litisconsorcio son latinas y vienen de dos, donde litis es litigio o pleito y consorcio es comunidad de destino. En el derecho es un fenómeno donde dos o más personas ocupan alguna de las partes procesales y donde puede haber un litisconsorcio activo, pasivo y mixto. El activo es donde esas dos o más personas son la parte actora. El pasivo es cuando esas dos o más personas son las partes demandadas. El litisconsorcio facultativo o voluntario es donde las partes por su propia voluntad comparecen unidas en el proceso. En caso de no ser así, existe el litisconsorcio necesario, que es cuando el juez ordena que así sea. En el litisconsorcio activo o pasivo deben litigar unidas nombrando un representante común. En caso de no hacerlo por su propia voluntad, el juez nombrará uno. Deberes y carga procesal. Los deberes son imperativos jurídicos establecidos a favor de la adecuada realización del proceso para interés de la comunidad o también de las partes. La carga procesal son las normas que la ley impone mediante las cuales se debe mostrar una conducta ordenada y adecuada para no quedar en desventaja. Los requisitos establecidos para las normas son carga de demandar, carga de impulso procesal y carga de... El juez es la máxima autoridad de un tribunal de justicia cuya principal función es precisamente esta, la de administrar justicia en caso de que se presente ante él una situación controvertida entre dos personas. El juez es el actor central del sistema de impartición de justicia. A él le corresponde el papel fundamental de la justicia consistente en dar una salida institucional a los conflictos que se presenten en la sociedad y asumir la responsabilidad de impartir justicia en forma imparcial, pronta, completa y gratuita. Es el juez quien dicta la sentencia en ejercicio de la función jurisdiccional. Su misión no puede ser ni más augusta ni más delicada. A él está confinada la protección del honor, la vida y los bienes de los ciudadanos. Es el depositario de la confianza del pueblo. El papel del juzgador es muy difícil, pues debe mantenerse al margen de la amistad o de la influencia y considerar hasta qué punto es posible aceptar un presente de poco valor y cuándo debe entender que lo valioso del obsequio en el fondo significa un soborno. Asimismo, existen dos tipos de jueces, unipersonales o unitarios compuestos por un solo magistrado, pluripersonales o colegiados compuestos por tres magistrados. Los tribunales unitarios de circuito resuelven amparos contra actos de otros tribunales unitarios de circuito que no constituyen sentencias definitivas, apelaciones de asuntos de primera instancia, entre otros. Los tribunales de colegiado de circuito se encargan de los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin a un juicio, recursos contra los autos y resoluciones.